Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Si tuviera que tener un título este episodio, me gustaría ponerle Se necesita diseñador con disponibilidad para viajar a Marte. Quizás muy poco, como se están dando las cosas, pareciera cada vez más cercano, pero quizás en algún momento uno abra el periódico digital en ese momento o lo que vaya a existir y aparezca un aviso que diga se necesita diseñador con experiencia en hábitat extremos, debe dominar simulaciones ambientales, estructuras inflables, gestión energética cerrada y biología sintética. Se valorará conocimientos en neuroarquitectura, robótica constructiva y transformación lenta. Incorporación inmediata, se ofrece oxígeno si hay suerte, disponibilidad para viajar a Marte. Así podría leerse dentro de muy poco, ¿no? Una oferta laboral. Y más allá de si ofrece oxígeno, podría no ser un chiste. Porque mientras algunos siguen discutiendo si la casa debería tener cocina abierta o cocina cerrada, si es mejor utilizar tal o cual revestimiento, hay un equipo de ingenieros, arquitectos, diseñadores reales que están planificando cómo vamos a vivir en otro planeta. Marte ya no es una metáfora, es un encargo. Todos conocen los proyectos de Foster, los proyectos de Big y de tantos otros estudios de arquitectura que ya han comenzado a experimentar e imaginarse esta ciudad del futuro, ¿no? Diseñar para Marte no es una fantasía, es un experimento límite, o sea, tiene una fecha que se necesita cumplir. Uno en el que el espíritu del lugar, en una roca estéril, donde la gravedad te juega en contra y donde salir al jardín puedes matarte, ¿no? Eh, no hay un contexto histórico, no hay preexistencia, no hay terreno, solo hay vacío, frío, radiación y muerte. Y eso paradójicamente nos devuelve a casi como a la esencia más pura del diseño, ¿no? Porque todo lo superfluo desaparece. La forma tiene que ser lógica, la estructura tiene que ser precisa, el material tiene que ser perfecto, no hay margen de error, uno no puede levantar un edificio y luego decir, después lo corrijo en obra. Porque no es que podemos llamar al técnico que está Big acá a, a un par de horas o de minutos y lo resuelve. No podemos improvisar. Es casi como si fuera el fin del render bonito, el fin de esta cosa romántica de la acuarela, el fin del capricho formal, de la estética esta que es lo que quiere ser el ladrillo, ¿no? Es la prueba máxima de que cualquier arquitecto que crea que su trabajo tiene algo que ver con el futuro, ¿no? ¿Y con qué herramientas se diseña en Marte? O sea, a ver, soy arquitecto, ¿cómo seguimos experimentando ese nuevo futuro que se nos está presentando, ¿no? Bueno, hay toda una serie de herramientas, ya me da hasta vergüenza decir nuevas, porque de nueva no tienen nada, pero elementos de impresión 3D in situ que en lugar de hormigón utilizarán regolito, con toda una tecnología que es de elaboración, estructuras inflables presurizadas, nuevos materiales vivos, cultivos integrados en los muros que permitan desarrollos, simulaciones térmicas de ciclos de cerramiento y adaptativas. Toda una serie de innovaciones que muchas son reinvenciones de cosas que se conocen de hace mucho tiempo, ¿no? Las estructuras inflables presurizadas, por ejemplo, que plantea Foster para la estación de Marte y la estación de la Luna, en realidad son estructuras inflables que ya se utilizaban en la década del 60, siglo XX. Pero él les da un nuevo matiz, utiliza nuevos materiales y de pronto se transforma en una técnica y un desarrollo
para poder utilizar en el siglo XXI. Y aún así, en nuestras escuelas de arquitectura seguimos enseñando a hacer maquetas de cartón pluma, ¿no? Maquetas volumétricas muy interesantes. Ojo, no tengo nada en contra de las maquetas, al contrario, me parecen un recurso fundamental para entender el espacio. El problema es que si esa maqueta de cartón pluma tiene implícita una cuestión que a mí me hace ruido y que me preocupa. El cartón pluma es plano y cuando se intercepta, más allá de que puede interceptarse a determinado ángulo, pero lo hace en ángulo, no lo hace en curva. Hacer una curva en cartón pluma es muy complicado. Entonces, implícitamente, cuando decimos cartón pluma, estamos refiriéndonos a un tipo especial de arquitectura. Y eso sí me preocupa. Eso sí es perturbador, porque seguimos repitiendo un patrón. Y es como, ¿en serio? ¿En pleno siglo XXI seguimos así? Marte está a meses de distancia, no sé si en qué momento, pero en algún momento parece muy cercano. Pero nuestras facultades están años luz de entender lo que se necesita para diseñar allí. Porque no basta con saber estructuras, hay que saber de comportamientos. No basta con saber de climatización, hay que entender el metabolismo de un hábitat. No basta con proyectar, hay que crear sistemas vivos, cerrados, eficientes, simbióticos, sistemas que sean sistemas, que no sean la suma solamente de partes, ¿no? El arquitecto del futuro no será el que dibuja bien, ni el que gana concursos, a no ser que, bueno, que sea un concurso de una estación espacial o de una base, ¿no? Pero será el que entienda cómo es esta idea de diseñar un ecosistema en el que el ser humano pueda sobrevivir con dignidad, y encima a 225 millones de kilómetros de la Tierra. Me parece que lo más fascinante de diseñar para Marte es que al final, en esencia, si uno lo mira casi conceptualmente, no estás diseñando para Marte, estás diseñando para la Tierra, porque la pregunta que aparece allá es cómo hacer más con menos, cómo habitar sin destruir, cómo construir sin contaminar, cómo reciclar todo, todo, todo. Y en esencia son las mismas preguntas que ya deberíamos estar respondiéndonos acá, ¿no? Pero parece más, tiene más marketing si las resolvemos para Marte, ¿no? El hábitat marciano es simplemente casi como la mejor excusa para entender el hábitat terrestre, ¿no? Allí no hay certificaciones con calma de conciencia, porque no se hace por hacer, no hay fachadas verdes para la foto. O funciona o te mueres. En esa casi como ética radical del diseño extraplanetario, que en esencia es exactamente lo que es lo que deberíamos tener ahora, ya, en este instante, ahora mismo. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que Marte es una ciencia ficción, que eso no es arquitectura, que quizás está muy lejos, quizás deberías hacerle esta pregunta. ¿Y tú qué estás diseñando? ¿Otro bloque de viviendas con ladrillo visto? ¿Otro centro cultural con hormigón brutalista para que quede bien en la foto? Esas grandes ventanas, esos grandes acristalamientos fantásticos que después hay que contratar un escalador, un alpinista para poder limpiar las ventanas de afuera. Porque si todavía piensas que esto no va para ti, que la arquitectura espacial es para friki, para gente que le gusta la ciencia ficción, que se imagina, no sé, que tiene una nube de pedos en el cerebro, lo siento, pero perdonen que les dé esta mala noticia, pero Elon Musk ya lanza cohetes, la NASA ya tiene prototipos, hay gente ahora mismo que está ensayando cómo se va a vivir allá. Recién les decía los proyectos de Foster, de Big, de muchos otros arquitectos que ya están pensando y ya están definiendo. Y lo interesante de esto es que en ese proceso de búsqueda, como decíamos al principio, también es un proceso que nos va a retroalimentar para poder construir una arquitectura más eficiente en la Tierra, ¿no? Porque la única pregunta que deberíamos hacernos es si nosotros vamos a ser parte de ese diseño del futuro o te vas a quedar en la Tierra
dibujando cotas con lápiz 2B, porque si se necesita un diseñador con disponibilidad para viajar, ese destino ya no es París, ese destino es Marte. Y si no estás preparado, no va a ser la inteligencia artificial la que te va a robar el trabajo. Vas a ser tú el que lo dejaste tirado y quedaste fuera del sistema. Muchas gracias. Hasta luego. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.